amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy, el doctor Radamés Jiménez Peña, el doctor Ramón Emilio Núñez y un servidor, le tenemos un programa muy especial para analizar las más importantes reformas legislativas en derecho público dominicano de los últimos años. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió, comprometidos con la transparencia, decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan, construyendo un lugar donde todos seremos escuchados, diseñando juntos las reglas del juego, comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy en Principalmente vamos a hacer un programa fuera de lo común y fuera del formato tradicional que nosotros acostumbramos a hacer aquí en Principalmente. Y hemos escogido este programa para realizar un análisis, una discusión sobre las diferentes reformas que se han producido en República Dominicana, sobre todo ya en la última década, tanto de este siglo XXI como del siglo pasado. Como sabemos, en República Dominicana se han producido transformaciones importantes en nuestra legislación y que han impactado de manera determinante y se diría que positivamente en todo el quehacer jurídico del país, pero más que todo en el marco institucional. Dentro de las reformas que se pudieran considerar fundamentales y trascendentes al sistema jurídico nacional, podemos hablar de una primera reforma que tiene que ver con el ámbito procesal, la reforma que se produjo al antiguo Código de Procedimiento Criminal, cuando en el año 2002 se produce esa reforma que trae una nueva normativa, que es el actual Código Procesal Penal de la República Dominicana. Pero conjuntamente con estas reformas se han producido otras reformas que han impactado sobre todo en el Estado. Estamos hablando antes de la reforma más trascendente e importante que se produjo en el año 2010, es decir, la reforma constitucional. Vamos a comenzar, Ramón y Francisco, por la primera de esas reformas y que impactó de manera determinante en lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal en República Dominicana, que es la reforma procesal penal. Aquí, por ejemplo, en el caso de Ramón, tuvo una participación de primer orden, sobre todo porque tuvo que ver con lo que fue la redacción, conjuntamente con el doctor Félix Damián Olivares, de lo que sería el proyecto de Código Procesal Penal en ese momento, y que fue objeto de grandes discusiones que se extendieron por todo el país y que movilizaron a la clase jurídica nacional en ese momento. Yo creo, me parece que tal como usted señala, es importante, aunque digamos en este formato especial que hoy hemos escogido para abordar las transformaciones normativas,
En la introducción ya usted hacía un señalamiento de dos aspectos importantes. Uno, la Constitución y todas esas transformaciones normativas. Por supuesto, la del Código Procesal Penal o la reforma procesal penal, que fue más que el Código Procesal Penal, es una de ellas, y quizá una línea común a todas las reformas que se han dado en los últimos años es un poco el acercar esa legislación a las aspiraciones y a los mandatos constitucionales. Si hay una línea común es más acceso a la justicia, más tutela de los derechos. Y en el caso de la reforma procesal penal, es el fruto de unas iniciativas que vinieron del Ejecutivo ya en el año 97, el presidente de la República, el doctor Fernández, nombró comisiones para modificar todos los códigos, como ustedes conocen, los códigos tradicionales, los códigos napoleónicos, muchos de los cuales todavía rigen en República Dominicana. Casualmente, en esos procesos de transformación, el Código Procesal Penal es el que se logró, digamos, cambiar, modificar. Todavía estamos con un Código Civil, con un Código de Procedimiento Civil, con un Código de Comercio, que son de factura básicamente napoleónica. No es que no haya habido importantes reformas en esa área. En el caso de la reforma procesal penal, el impacto es fundamental porque tiene que ver con la justicia penal en la cual está en juego la libertad de las personas. Y nosotros tenemos un cuadro de una justicia penal que era muy lenta, que era altamente costosa, que era negadora de derechos. Hoy en día lo vemos y es muy fácil, pero una persona en el sistema del antiguo Código de Procedimiento Criminal era arrestada, llevada a la policía, interrogada sin su abogado. Luego en la fiscalía también era interrogado sin su abogado y posiblemente enviado a prisión sin orden judicial, sino solo la del fiscal. Luego iba un juez de instrucción y era también interrogado. ¿Y estaba el abogado presente? Tampoco. Y era un procedimiento que parecía mecánico. Exacto. Por ejemplo, lo que tuvimos la oportunidad de ejercer en esa época, con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, veíamos la mecánica que se daba entre policía, fiscal y juez de instrucción. Era en un 99% de los casos, cuando la Policía Nacional procedía a someter a una persona por lo que fuere, la comisión de X delitos, lo llevaba a la fiscalía, el fiscal automáticamente lo enviaba con orden de arresto, donde el juez de instrucción, y el juez de instrucción mecánicamente lo que procedía era a legalizar, vamos a decir, a validar ese arresto, esa orden de prisión que arrancaba desde la policía, pasaba por la fiscalía y llegaba al juez de instrucción. Y tal y como usted dice, difícilmente, lo primero era que ese ciudadano no tenía la posibilidad de que un abogado lo acompañara en todo ese trayecto. Prácticamente era una denegación absoluta de derecho. Y aunque tuviera el abogado, no es que lo dejaban entrar al despacho del juez de instrucción, por ejemplo, cuando lo estaban interrogando. Exacto. Bueno, incluso esa investigación tenía todo un grado de secretismo absoluto. Y todavía lo más terrible era que tu juzgador, a su vez, era tu persecutor y era el que validaba toda tu persecución, que era el juez de instrucción. Una figura un tanto que respondía a un esquema un tanto dictatorial. Obviamente, hay que reconocer que nosotros, nuestra tradición, veníamos de dictaduras en dictaduras y que ese sistema obviamente se correspondía a todo ese accionar cultural de toda una época, que para desmontarlo obviamente ha requerido de tiempo. Detrás de ese sistema o de esa práctica o de esa cultura es que hay expresiones como que sin preso no hay proceso, que el preso no es gente, y esas son prácticas que se
manifiestan en el funcionamiento del sistema penal. Los cambios que hemos dado han sido inmensos, o sea, el hecho de que hoy en día, lo que pasa es que son conquistas que no nos damos cuenta desde que la logramos. El hecho de que haya, por ejemplo, una defensa pública o de que haya audiencias para decidir si una persona va a ir a la cárcel, eso antes no existía, pero ya lo tenemos y prácticamente no se ve, no se nota, pero quienes tienen práctica del sistema anterior, como el caso del doctor Jiménez y yo, Francisco se liberó, llegó en un momento al ejercicio donde ya las audiencias son cosas normales. Antes es importante destacar que en el sistema del antiguo Código de Procedimiento Criminal hay una figura que se usa muy poco ahora, pero que antes era muy común, el habeas corpus. Porque la única manera de ir y argumentar ante un juez que había en esa etapa secreta, escrita, no contradictoria, era el habeas corpus. El habeas corpus hoy es una especie en extinción, pero es porque el sistema tiene muchísimas herramientas de tutela. O sea, las medidas de coerción son en audiencia, son revisables, revocables, apelables. O sea, es un sistema de mayores garantías. Por eso decía al inicio que constitución y modernización de la normativa, de toda la legislación en República Dominicana están altamente vinculadas. Y señalaba que no se quedaba solo en el Código Procesal Penal, que vino a acercar un poco lo que la Constitución siempre ha dicho sobre la tutela de la libertad, la necesidad de orden judicial previa, sino que eso generó toda una transformación en los otros operadores, en la función del juez de instrucción, que usted señalaba, que hoy es el juez de la instrucción, en donde ya no están confundidos los roles de investigar y los de juzgar, en la del acusador, que se fortalece siendo solo acusador, que es el fiscal, y bueno, a partir de ahí el desarrollo del Ministerio Público en República Dominicana, aunque siempre lo hemos tenido, pero el desarrollo no solamente se nota en esas facultades, sino incluso en su presencia. Usted, como que tuvo la oportunidad de ser Procurador General de la República, vivió también ese proceso de lo que era una fiscalía, que era un cuartico en una esquina, en un Palacio de Justicia, a lo que es la imagen hoy y la fortaleza institucional que tiene el Ministerio Público. Sin lugar a dudas, Ramón y Radamés, el impacto que ha recibido el ordenamiento jurídico desde el derecho procesal penal tiene mucho que ver con este tránsito que ha tenido, esta transformación desde los años 80 con la publicación del Código Modelo Iberoamericano, que fue trabajado por importantes juristas mexicanos, colombianos y argentinos, entre los que está el doctor Mayer, muy conocido por los penalistas dominicanos. Carlos Binder. Alberto lo trabajó, pero creo que un poco después. El modelo iberoamericano, que surge en los 80, se proyecta en toda la región y República Dominicana empieza a absorber todos esos principios y toda esa estructura legislativa que proponía ese código desde el año 2002 con el Código Procesal Penal, pero la misma Suprema Corte de Justicia, con su resolución 1920, también trató de incorporar al sistema, al ordenamiento jurídico dominicano, una gran parte de esos principios que ya no solo se extraían de la Constitución, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos que nosotros habíamos suscrito desde décadas anteriores. Sin embargo, hay una preocupación, y es que a pesar de que nosotros adoptamos en gran parte este código modelo, incorporamos una transformación total al ordenamiento a través de la promulgación del Código Procesal Penal en el año 2002, la resolución 1920, más recientemente todavía estamos trabajando el derecho procesal penal en la República Dominicana, pues recientemente en el año 2015 se promulgó una ley modificando el Código Procesal Penal. O sea, no ha habido una pausa en la transformación de esta rama jurídica tan importante que impacta directamente en la vida de casi todos los dominicanos y dominicanas y personas que están aquí en el territorio. Sin embargo, la preocupación es la siguiente. El código ha venido a transformar el sistema judicial, ha venido a darle otra estructura y otro carácter al Ministerio Público, ha incorporado la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Sin embargo, el proceso se ha transformado ya prácticamente judicializado, quizás un poco menos con las medidas alternativas a la judicialización desde el Ministerio Público, pero hay una deuda importante con la sociedad dominicana en este sentido, y es
que el mayor receptor de casos que debería manejar la mayor parte o que maneja la mayor parte de casos relativos al derecho procesal penal es la Policía Nacional Dominicana. Es el primer gran filtro que tiene el derecho procesal penal. Aunque muchos de los casos llegan directamente al Ministerio Público por querella o por denuncia, gran parte de estos casos, el día a día, la cotidianidad, la maneja la Policía Nacional Dominicana. Entonces, no hacemos nada haciendo una gran transformación jurídica, una gran transformación normativa que se proyecta en las estructuras de los operadores y de los administradores del sistema de justicia penal, si no logramos que el primer gran filtro y receptor de todos estos casos, que es la Policía Nacional, no tenga agentes preparados, bien remunerados, que sepan cómo instrumentar, cómo cuidar y preservar los escenarios donde se producen los hechos ilícitos o las situaciones jurídicas relativas a los asuntos que se van a tratar por estos actores, si al final todo el esfuerzo que se está haciendo se está perdiendo desde el inicio. Digamos que menos de un 30% de los casos que llegan al Ministerio Público son judicializados. La mayoría son, si no son descartados, son tratados mediante medidas alternativas a la judicialización. Con lo cual al Poder Judicial no le está llegando más que un 30 o un 35% de todos los casos que ingresan al Ministerio Público. Si estos son los casos que ingresan al Ministerio Público formalmente, ¿cuántos casos no estaría conociendo diariamente la Policía Nacional a través de las denuncias que se hacen en sus sedes y a través del trabajo que todos los agentes están realizando diariamente en las calles de la República Dominicana? Entonces, todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde los años 80 para poder tener un sistema jurídico, un código procesal penal, un derecho procesal penal estructurado bajo la sombrilla de los principios garantistas y que tutelan los derechos de los ciudadanos, se van a perder en el camino, porque al final van a poder tutelar menos de un 10% de los casos reales que suceden diariamente en la sociedad dominicana, porque para empezar la policía no está pudiendo tramitarlos de la manera que el código esperaría que lo haga. Bueno, yo creo ciertamente, Francisco, y tienes razón en el sentido, cuando te refieres a la Policía Nacional como un actor fundamental del sistema de justicia penal en República Dominicana. Aquí hay varios factores que se interrelacionan en ese sentido. Ciertamente la Policía Nacional, vamos a decir, si se quiere, en términos de lo que es la investigación del ilícito, es quien primero llega a la escena del crimen. Pero además, la Policía Nacional, sobre sus hombros reposa la responsabilidad de la prevención del delito. Entonces, por consiguiente, la Policía Nacional es un actor o un operador fundamental en el sistema de justicia penal en República Dominicana. ¿Qué ha pasado con la Policía Nacional? Ciertamente, la reforma procesal penal no solo le quedó grande, vamos a decir, en términos teóricos, en términos formales, a la Policía Nacional como operador, también le quedó grande al Ministerio Público. El Ministerio Público no estaba preparado en términos logísticos, en términos de, vamos a decir, hasta de orgánico de preparación para recibir la reforma. Quien estaba en mejores condiciones al momento de hacerse efectiva la reforma procesal penal era el Poder Judicial, porque ya el Poder Judicial había experimentado una primera ola de reforma, se había creado la Escuela Nacional de la Magistratura, donde ya los jueces se formaban técnicamente, o sea, estaban mucho mejor preparados que los otros dos operadores, llámese el Ministerio Público y Policía Nacional. El problema fundamental de la Policía Nacional es un problema, si se quiere, de raíz cultural. La Policía Nacional nuestra es una policía, fíjate, que tiene una composición vertical, como debe ser, que viene de su formación, su fundación viene de la dictadura, incluso su preparación, su formación y sus directrices son militares, aún siendo un cuerpo civil.
Fíjate que lo que tiene rangos igual que los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros del Ejército Nacional, los miembros de la Marina de Guerra, los miembros de la Fuerza Aérea, que son militares. Sin embargo, la policía tiene los mismos rangos y los mismos niveles de rango que esos cuerpos armados. La policía es esencialmente un cuerpo civil, pero aquí se ve como un cuerpo militar, y eso viene de la dictadura. Entonces, se ha hablado siempre e incluso se ha pretendido realizar una reforma a la Policía Nacional, y es importante que se haga esa reforma. Ahora bien, esa reforma debe ir acompañada de recursos económicos, porque la verdad es que cuando uno escucha a la gente refiriéndose a la policía en términos hasta despectivos, uno dice, óyeme, son injustos. Yo diría que son injustos, porque es mucho lo que hace la Policía Nacional en contra de la delincuencia. Pues yo le voy a decir una cosa, si no tuviéramos esa Policía Nacional con sus defectos que tenemos, en República Dominicana fuera invivible. Y se habla de que hay mucha delincuencia, y es cierto que la delincuencia ha crecido, no solo en República Dominicana, sino a escala mundial. La delincuencia cada día se manifiesta, tiene diferentes manifestaciones. El robo a mano armada, que lo provocan generalmente en los barrios, que se dan las pandillas y que eso degenera en otra delincuencia marginal. Pero si no fuera por esa policía que nosotros tenemos con sus deficiencias, República Dominicana fuera invivible. Ahora bien, que ciertamente la policía requiere de una reforma profunda, de una actualización de sus actores, eso es cierto. Ahora bien, lo que nunca, siempre se nos olvida es que esa reforma debe ir acompañada de recursos económicos, porque imagínense ustedes con lo que gana un policía nacional en la actualidad, que creo que le ha sido mejorado en los últimos tiempos, hubo una mejora sustancial, pero que resulta insuficiente para garantizarle a ese servidor público la posibilidad de llevar una vida digna y de poder cumplir con sus responsabilidades, con sus familiares y con las responsabilidades propias. Bajo esas condiciones, es mucho exigirle a un policía nacional que se viste de un uniforme, que anda con un arma y que su misión es proteger la seguridad de todos los ciudadanos, porque es muy fácil nosotros desde la comodidad de un escritorio con aire acondicionado criticar a esos policías, pero póngase usted un uniforme, engánchese un arma y vaya a un barrio a perseguir delincuentes, usted ganando, creo que ahora llega a 10.000 pesos el salario de un policía, ganando 10.000 pesos. Ciertamente no es tan fácil. Yo comparto mucho la visión que usted ha expresado en el sentido, ¿por qué? Porque las reformas, cambiar la ley no es un cambio automático en la realidad. Las reformas son transformaciones legales, pero también organizacionales y culturales, y que necesitan recursos. Hay un ejemplo, por ejemplo, está el tema del 911, que se ha desarrollado muy exitosamente. Sí, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Presencia. Y los que están presentes ahí son policías y son personas paramédicos, bomberos. Pero esa presencia, ¿cómo se logra? Se logra con recursos. ¿Y se hace con dominicanos o con extranjeros? Con dominicanos. Entonces es posible hacerlo. Entonces por eso, y además hay otra cosa, es verdad que la policía maneja muchos casos, pero eso pasa en toda la parte del mundo, y es normal que lo que llegue al sistema de justicia sea menos que los hechos que se denuncian. Y aún con las dificultades, la posibilidad que tiene una persona de defenderse, de tener acceso a un abogado, se ha ampliado bastante, porque se sabe que aparte del policía está el fiscal, que aparte de la fiscalía está la defensa pública y que están los jueces. De modo que yo creo que si ponemos más recursos para la policía, vamos a tener mejores resultados. Del mismo modo que se ha hecho en el sistema penitenciario, por ejemplo, donde sin recursos no es posible salir de esas situaciones que son
muy difíciles y que son muy penosas. En el año 2015 nace una nueva ley, se promulga una nueva ley orgánica de la Policía Nacional y voy a hacer referencia a ella por el tema de los cambios, más allá de los recursos que sí son muy necesarios. El cambio debe ser profundo, esencial y estructural, desde la cabeza hasta el rango más bajo que haya en la estructura orgánica de la policía. En esta ley se cambia el nombre de la jefatura de la Policía Nacional por Dirección General de la Policía Nacional. Ya no es un jefe de la Policía Nacional, ahora es un director general de la Policía Nacional. Entonces, hace un momento ustedes hacían referencia, particularmente Radamés hacía referencia, a esa cultura autoritaria, verticalista y militar que todavía impera en la Policía Nacional y que ha sido su tradición y que no es culpa de ninguno de los actuales ni recientes incumbentes. Siempre ha sido así y ahora podemos decir que quizás está mucho mejor que antes. Pero en un programa vino el profesor Miguel Valerio y cuando le preguntamos sobre el cambio de nomenclatura de las infracciones en el nuevo código, que ya dejaban de ser delitos, crímenes y contravenciones y venían a ser infracciones leves, graves y muy graves, si esto tenía algún impacto, porque ya dejan de haber criminales y delincuentes, ahora entonces habrían solamente infractores leves e infractores graves. Y el profesor Miguel Valerio muy sabiamente dijo que en ese momento le estaba leyendo el Quijote y que en el Quijote, en el momento en el que al Quijote lo arrodillan, le dan con la espada y lo hacen caballero, el Quijote ahora era Don Quijote de la Mancha, pero en esencia seguía siendo el Quijote. Y muy sabiamente le explicó esto diciendo que los cambios de nomenclatura no necesariamente importan cambios reales. Entonces eso lo vamos a trasladar a lo de la Policía Nacional. Hacen falta recursos, pero hace falta un cambio estructural que permee todos los departamentos, pero no solamente todos los departamentos a nivel orgánico de la policía. Tiene que permear a cada uno de los agentes que están en la calle, porque un policía que no esté preparado para cumplir con su deber y con su responsabilidad es un policía que va a estar tratando de cuidar a una cantidad de personas, que va a estar tratando de aplicar la ley sobre una cantidad de personas y no lo va a Poder hacer correctamente. Y eso entonces se va a transferir a todas las instancias de la Policía Nacional. Bien, vamos a aprovechar, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con esta parte y luego vamos a pasar a la reforma más trascendente de este siglo, yo diría, en República Dominicana, que sería la reforma a la Constitución de la República. Seguimos, amigos, hoy con este programa especial. Decíamos, Francisco se refería a la Policía Nacional y obviamente siendo la Policía Nacional un operador fundamental del sistema de justicia y sobre el cual recae la responsabilidad más seria. Primero, la de investigar, porque obviamente, aunque el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir jurídicamente la investigación, quienes están en el terreno y quienes son los primeros que acuden a la escena del crimen, el policía. El fiscal simplemente lo acompaña y dirige después jurídicamente, en términos jurídicos, la investigación, pero la responsabilidad fundamental en ese aspecto de la cuestión la tiene la Policía Nacional. Ahora, tiene otra gran responsabilidad y yo pienso que una de las más importantes, que es la prevención del delito. Entonces, la verdad es que vaya responsabilidad la de la Policía Nacional, que muchas veces es incomprendida por la ciudadanía. Y uno ve que la gente desde la comodidad de sus escritorios, de sus aires acondicionados, acaban con la Policía Nacional. Y es cierto, tiene mucha falencia la Policía Nacional, y son falencias que se vienen arrastrando por décadas.
por décadas y que deben ser enfrentadas, deben ser corregirse y asumidas con responsabilidad, no solo por el gobierno, sino por la sociedad. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando se estaba hablando de reforma policial, siendo yo Procurador General de la República, dije que yo estaba totalmente de acuerdo con una reforma a la Policía Nacional, pero que esa reforma debía ser acompañada de recursos. Entonces, se me preguntaba, ¿y de dónde salen los recursos? Bueno, yo creo que debe crearse, como se hizo en Colombia, un impuesto para la seguridad. Un impuesto para la seguridad. Si queremos tener seguridad, también tenemos que tener policía bien pagados. Y eso va a hacer que mejores recursos humanos se incorporen, porque existe el incentivo para incorporarse a una carrera policial que te dignifica como ser humano y que te dignifica tu familia. Y tú te vas a empoderar de tu institución. Pero obviamente no los mejores recursos humanos van a ir a una Policía Nacional que es una policía muy mal pagada, que debemos reiterar. En los últimos tiempos se han hecho algunas mejorías salariales a la policía. Veo que también se le han incorporado a la seguridad social, el seguro de salud, creo que ya está incorporado al SENASA. Eso es una buena reivindicación y es importante resaltarla. Y todo gira en torno a recursos, tal y como decía el profesor Ramón Núñez. Fíjense cómo está, por ejemplo, funcionando el 911. Y el 911 ahora ve, incluso recientemente se acaba de aprobar una ley para recabar recursos y fortalecer el 911. Y eso está bien. Y eso está bien y está funcionando bien. Y yo creo que es un gran logro que hay que resaltar de esta gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Así es, pero que pone el acento precisamente en el hecho de que se necesitan recursos para impulsar algunas transformaciones. Otro gran actor, doctor Jiménez, es el Ministerio Público en esa transformación, que cada vez tiene más presencia, ha tenido frente a los retos que supone su rol de director de la investigación, director jurídico de la investigación, aún en un contexto en que hay esas debilidades que se señalan de la policía, tiene una gestión exitosa si se le mide por los resultados en los autos de apertura a juicio que obtiene o en las sentencias condenatorias que obtiene, que son un porcentaje muy elevado, lo que reflejan las estadísticas. De modo que, pero a eso, no solamente ver el resultado en cuanto a esos aspectos, sino también que ya se trata de un cuerpo de funcionarios estables, con una situación salarial más digna que la que tradicionalmente tenían, no tienen los niveles salariales de los jueces, pero tienen una situación mejor en ese sentido, de modo que esa reforma normativa ha impactado en los operadores, y hay uno que no podemos dejar de mencionar, que son los defensores públicos, porque el defensor público que vino a sustituir el viejo abogado de oficio ya tiene también una carrera y una estabilidad y una participación en el proceso que es mucho más amplia. El abogado de oficio participaba más en la etapa del juicio, en el sistema del antiguo Código de Procedimiento Criminal. Ahora estamos hablando de un defensor público desde el inicio del procedimiento, y que en algunos momentos recuerdo que alrededor del 60% de las personas que están guardando prisión en el país reciben en su momento atención de los defensores públicos. Eso es un dato importante, porque eso significa derecho de defensa, derecho oportuno. De modo que esa transformación normativa, quiero resaltar que además de normativa es organizacional, pero también es cultural. Sí. Por eso, por supuesto que tenemos muchísimos logros, pero también hay muchas
expectativas todavía por cumplir, pero eso es normal en todos los procesos de transformación, eso se va sobre la marcha. Lo que tiene que tenerse claro es cuál es el norte, es acercar la justicia a la ciudadanía, es lograr el respeto de los derechos fundamentales, es lograr eficiencia o eficacia en la investigación. Todo es también lograr solución de la conflictividad menor a través de espacios de conciliación. Todo eso implica puesta en marcha de políticas públicas y República Dominicana las ha puesto en marcha y tiene muy buenas cosas que mostrar en América Latina como resultado de ese esfuerzo que se inició a finales de los 90 en el caso dominicano y que se traduce en un sistema de justicia penal que uno lo puede criticar en un sentido o en otro, pero que en realidad tutela más hoy en día los derechos de las personas que están bajo proceso y de las propias víctimas. Sí, ciertamente esa referencia que usted hacía al Ministerio Público, indudablemente que el Ministerio Público ya se puede considerar como una institución en República Dominicana, porque antes de la reforma el Ministerio Público era una institución difusa y disfuncional, en el sentido, primero, de que el funcionario del Ministerio Público no tenía estabilidad. Ya después, primero se promulga la ley del Estatuto del Ministerio Público, luego esa ley es reformada por la ley 133-11, que ya le da definitivamente la estabilidad al Ministerio Público, obviamente consagrada en la reforma constitucional del año 2011, que establece ya de manera, le da rango constitucional a la carrera del Ministerio Público, y esa ley lo que hace es recoger esa expresión taxativa, ese mandato taxativo de la Constitución de la República. Ya contamos con funcionarios del Ministerio Público estables. Antes de que se produjera todo este proceso de reforma jurídica en República Dominicana, el fiscal era un funcionario que estaba sujeto a los vaivenes de la política. Un procurador fiscal de una provincia, de un municipio, estaba sujeto a lo que quería el gobernador, a lo que quería el diputado, a lo que quería el senador de ese municipio. Si por X o tal razón ese funcionario del Ministerio Público no correspondía a la petición que le hiciera uno de estos funcionarios, hizo facto, estaba despedido de su puesto. Una barbaridad. Ya eso es una etapa superada en República Dominicana. Ya los funcionarios del Ministerio Público tienen estabilidad, son de carrera, hay todo un proceso para desvincularlo de su cargo, y eso es si se comprueba que ha cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Ahí tienen el Consejo Disciplinario, el Consejo Superior del Ministerio Público, que es la última instancia en materia disciplinaria, y si un fiscal comete algún tipo de falta y esa falta es probada, pudiera ser desvinculado de sus funciones por el Consejo, primero el Consejo Disciplinario y luego, como última instancia, el Consejo Superior del Ministerio Público. De manera que ciertamente el Ministerio Público, al igual que los jueces, el Poder Judicial, se ha ido consolidando como institución, aunque ciertamente en términos de la remuneración económica todavía es entendible que debe ser mejorada, porque la responsabilidad del fiscal es una responsabilidad que trasciende límites, en el sentido de que asume compromisos que incluso pueden comprometer hasta su propia seguridad personal y la seguridad de su familia, porque el Ministerio Público asume el rol protagónico y activo en todo lo que tiene que ver con la persecución criminal, la persecución del crimen hasta la culminación en condena. Resulta indispensable, si vamos a hablar de la transformación del sistema de administración de justicia en la República Dominicana, no solo en lo penal, sino de forma general, mencionar el aspecto relativo a la magistratura, a los jueces que componen la magistratura dominicana. Lo primero que me gustaría hacer es aplaudir
el gran esfuerzo que hizo el magistrado Jorge Subero Isa, que hizo el magistrado y que está haciendo el magistrado Mariano Germán Mejía, la conformación de la Suprema Corte de Justicia pasada y los dos consejos superiores, los dos consejos del Poder Judicial, que con tan pocos recursos han podido levantar un poder del Estado que al día de hoy puede servir de referente a nivel internacional. Nuestros jueces, desde los jueces de paz de primera instancia, de corte de apelación, de ejecución de la pena, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, son referentes en muchos lugares de la región por su alta preparación y por la calidad de las decisiones que emanan de estos órganos, de estos cuerpos magistrales. Entonces, un órgano, un poder del Estado tan importante que dispone de tan pocos recursos para cumplir con su tarea, la verdad es que ese esfuerzo hay que valorarlo y hay que hacer un llamado para que el presupuesto asignado por ley al Poder Judicial le sea proveído lo antes posible. En la próxima ley de presupuesto debería estar contemplado esto. Y esto lo digo porque yo soy partidario de que las instituciones que piden más presupuesto y no tienen un proyecto definido de inversión, cómo van a gastar ese dinero, para qué necesitan más dinero que el año anterior o los años anteriores, yo no estoy de acuerdo con que se le otorgue. Sin embargo, el Poder Judicial todavía tiene muchos retos para poder cumplir con su tarea. Y uno de ellos, y soy doliente de ese sector, es la apertura de las salas contencioso-administrativas de lo tributario y de lo monetario y financiero correspondientes. Nosotros contamos solamente con un Tribunal Superior Administrativo que tiene que ejercer una cantidad de competencias a nivel nacional que no da abasto. Y la jurisdicción contenciosa administrativa, que ha sido una de las privilegiadas en los últimos 15 años, con todas las reformas legislativas, normativas que permearon esta rama jurídica, debería contar con una jurisdicción, con una estructura judicial que pueda responder a las garantías y tutelas que los ciudadanos exigen frente al comportamiento de la administración pública. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa, porque independientemente de todos los avances que trajo, del catálogo de derechos y garantías que trajo la Constitución del año 2010, del 26 de enero del 2010, hay que hacer notar que, por cierto, la jurisdicción contencioso administrativa es la única jurisdicción especializada que se mantiene en la Constitución dominicana. Ese nivel de importancia tiene. Sin embargo, antes de la promulgación de la Constitución del año 2010, la República Dominicana se vio impactada por una lluvia de legislaciones, de leyes, que fueron dictadas en orden a contribuir al derecho administrativo dominicano y al derecho contencioso administrativo en la República Dominicana. Podemos empezar con el año 2000 para partir ya del nuevo siglo. En el año 2000 se promulga la Ley de Acceso a la Información Pública, una de las leyes transversales en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y del ejercicio de la transparencia y de la ética en la función pública, tanto de los servidores como de los altos funcionarios, que también son servidores. Pero no se queda ahí. Posteriormente, la República Dominicana también gozó de una ley de función pública que garantizó la carrera administrativa de los cientos de miles de empleados que tiene el Estado dominicano. Pero también contamos con una ley de municipios en el año 2007. Contamos con la ley 1307, que es una ley de transición de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que regula ahora mismo todos los procesos ante el Tribunal Superior Administrativo. Es la ley que permitió eliminar del ordenamiento jurídico dominicano el agotamiento previo de la vía administrativa. Un problema para el acceso a la justicia y para la tutela judicial efectiva. Pero también contamos con una ley importantísima que es la ley 107-13, que es la que regula las relaciones entre los ciudadanos, entre las personas y las administraciones públicas. Pero contamos también con leyes de organización presupuestaria, ley de contabilidad del Estado, la ley, por ejemplo, monetaria y financiera, que si bien el derecho financiero y el derecho bancario son, digamos, unos hijos adoptivos del derecho administrativo, mucho tienen que ver con la relación entre la administración monetaria y financiera y las entidades de intermediación financiera, las asociaciones de ahorros y préstamos, las cooperativas, y en definitiva impacta a todos los ciudadanos, que somos personas bancarizadas en nuestra mayoría, por no decir que todos. Entonces, el derecho administrativo ha sufrido
un cambio importantísimo en la República Dominicana en estos últimos 15, 20 años. Y esto no se puede quedar fuera de la discusión que estamos teniendo, ya que esta transformación ha permitido, por ejemplo, que los ciudadanos equivocados, que equivocadamente depositan solicitudes en una institución, no solamente se les oriente a cuál es la institución correspondiente para ello, sino que tienen que ayudarlo en el trámite. Y me recuerdo que esto lo dije en el primer programa que yo participé aquí en Principalmente. Eso es algo muy relevante, porque no podemos contar con que la ley es conocida, sí, la ley se presume conocida, pero los trámites administrativos no se puede esperar que todos los ciudadanos lo conozcan, y que la administración tenga la obligación de orientar al ciudadano es un avance fundamental. Entonces, en términos de transparencia, en términos de acceso, en términos de tutela administrativa efectiva, en términos de poder ir a los tribunales del Poder Judicial para que un órgano independiente decida si la administración actuó o no actuó correctamente en función de los derechos y garantías que yo como ciudadano y como persona pretendo ejercer, eso significa y se traduce en un avance importantísimo para la República Dominicana. Pero hay que notar que a pesar de todos estos avances que hemos tenido en materia administrativa y contencioso administrativa, todavía hay una deuda importante con la sociedad dominicana y con el ordenamiento jurídico dominicano, y es la promulgación de una ley de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario. Todavía nosotros nos estamos manejando con la ley 1307, que es una ley de transición. Es una ley muy breve que no va a detallar y no va a traer todas las herramientas que ante los tribunales de justicia las personas pueden ejercer para hacer valer sus derechos frente a la administración pública. Entonces, resulta imperativo que el Congreso Nacional, que el Senado y la Cámara de Diputados se aboquen al conocimiento y al estudio de una ley de contencioso administrativo y contencioso tributaria, para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. Pero esto viene acompañado con mi comentario inicial. Es necesario que al Poder Judicial se le asigne el presupuesto suficiente para que las jurisdicciones contenciosas administrativas y tributarias puedan diseminarse por el territorio nacional y las personas no tengan que venir de los lugares más recónditos del país para poder ejercer su derecho frente a la administración pública. Ese es uno de los ámbitos, junto con ese de la justicia penal, que siempre se plantea como muy extremo, ¿no? Porque meten a las personas terminan presas, y eso es muy fuerte, una fuerte restricción. Pero el ámbito del derecho administrativo es el otro gran ámbito en el cual incluso siempre los penalistas nos vivimos peleando con los administrativistas acerca de dónde que está el derecho constitucional aplicado. Y todos en las clases de los administrativistas dicen que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado, por eso mismo dicen los penalistas. Pero porque hay una línea muy común, y es que el derecho administrativo está presente prácticamente desde que usted nace, ¿no? En todas las actividades del ciudadano, claro, de los habitantes de la República. Desde la expedición de un acta de nacimiento. Exactamente. Entonces, cómo te tratan ahí es también cómo se cumple el mandato de la Constitución, desde la igualdad, de la no discriminación, desde el acceso, la tutela efectiva, y por supuesto que ese es otro de los grandes temas pendientes. Eso que tú señalabas lo último, la ley 1307, que es una ley pequeñita, despertó la justicia administrativa que estaba dormida por ahí, pero hace falta desarrollar lo que debería ser una ley, prácticamente un código para lo que es el manejo ante la justicia administrativa. Y digamos también que hay un aspecto fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano desde el ámbito del derecho administrativo, y es algo muy novedoso que trajo la ley 107.13 y la ley 1307 anteriormente, que es la responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios públicos. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos pueden incurrir en actos u omisiones que generen daños que no tienen que ser soportados por las personas. Y las personas que reconocen ese daño que se le ha causado a través de ese acto u omisión están en toda la facultad de acudir a los tribunales a reclamar que ese funcionario y que el Estado responda
patrimonialmente para repararle ese perjuicio que se le ha ocasionado en virtud del incumplimiento de una normativa, del mal cumplimiento de una normativa o de algún acto u omisión que se haya cometido con dolo o con algún nivel de imprudencia. En la legislación dominicana, que por cierto, se incorporó una parte importante en la ley 107.13 de responsabilidad patrimonial del Estado y el funcionario público. Sin embargo, yo considero que esto hay que profundizarlo y debería existir en la República Dominicana una ley que sea una ley particular, singular, de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos, porque el ámbito, el espectro de actuación del Estado, de la administración pública, es demasiado amplio. Y la cantidad de situaciones que pueden producirle daños a un particular motiva a que haya un cuerpo normativo, un cuerpo legislativo lo suficientemente detallado como para permitirle al particular ejercer sus derechos, pero para permitirle a los funcionarios públicos ejercer sus funciones sin el miedo constante de que lo vayan a atacar en cualquier momento por un ejercicio, digamos, normal de sus funciones, porque hay que recordar que existe la figura de la responsabilidad patrimonial por la actividad lícita, es decir, por yo cumplir la norma en la forma en que la debo de cumplir, como quiera debo de responder por los daños ocasionados al particular. Y esto también debe tener una especie de candado para que no se cualquierice la utilización de esta herramienta. Esta reforma, obviamente, esta reforma que tiene que ver con el contencioso administrativo tributario ha sido una reforma de trascendental importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con el relacionamiento del ciudadano con el Estado, y que no se vea una relación tan desigual como se veía antes, una relación atropellante del Estado con esos poderes extralimitados, que ya con la incorporación de esta jurisdicción en República Dominicana, obviamente eso ha tenido un impacto positivo en el reconocimiento de esos derechos. Vamos a hacer una última pausa y ya en el próximo segmento vamos a tratar sobre la reforma más trascendente y que más ha impactado y seguirá impactando durante los tiempos, que es la reforma constitucional. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Bien, seguimos, amigos, con ya la culminación de este programa especial, principalmente. Nos referíamos ya en el segmento pasado vamos a tocarla, y fíjate que esta es la que más tiempo nos requiere, pero tendremos que hacer otro programa especial en que incorporaremos los demás integrantes de aquí principalmente para hablar sobre la reforma más trascendente de este siglo en República Dominicana, que es la reforma constitucional del año 2010. Evidentemente que esta reforma impacta institucionalmente en República Dominicana
de manera determinante en lo que viene a ser el proceso de consolidación del Estado social democrático de derecho en nuestro país, y que no coloca, obviamente, en el concierto de naciones civilizadas del mundo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad jurídica en República Dominicana. Ciertamente ahí, esos dos grandes ámbitos, quizá siguiendo a Lowenstein, de la organización del poder o del Estado, de la administración y por otro lado los derechos fundamentales, son tratados íntegra y armónicamente en una reforma que lo que plantea esa reforma constitucional de 2010 a la vez es una agenda de transformación del Estado dominicano, de ese tránsito hacia ese Estado social y democrático de derecho. Las instituciones, digamos que el perfil de todas las principales instituciones públicas queda ahí definido, muy claramente definido. Todas esas instituciones que nosotros estábamos mencionando en los segmentos anteriores, por ejemplo, para poner todo el tema administrativo o todo el tema del sistema de justicia, cada una de esas instituciones en la Constitución de 2010 tiene un apartado que le traza una clara misión y se plantean reglas constitucionales que perfilan esas instituciones. Por otro lado, los derechos, que los hemos tenido desde siempre en la Constitución, pero que ahora vienen con sus garantías fortalecidas, digamos, con una enunciación amplísima de derechos, con una tutela judicial efectiva que también tiene un impacto importante, que a la vez que un derecho fundamental es una garantía, con una claras reglas de interpretación de los derechos fundamentales, con figuras nuevas como la ley orgánica, que hay materias que requieren una mayoría especial y un trámite especial. O sea que la Constitución de 2010 es, en cierto modo, el reconocimiento de los avances que con la legislación anterior se había dado en el Estado Dominicano, pero también es como un punto de partida para transformaciones que pueden mejorar el funcionamiento de ese Estado social y democrático de derecho. Por eso es que esa Constitución también implica la puesta en marcha de otras leyes que la complementen. Por supuesto. Yo, si me permiten ser excesivamente sincero, cada vez que veo en los medios la discusión de que si la Constitución Dominicana ha sido reformada casi 40 veces, o que fueron solamente 10 reformas fundamentales y los otros fueron reformas más simples o sobre aspectos muy puntuales, yo digo, bueno, ojalá fueran 60, no importa. Lo importante es que en el año 2010 nosotros encontramos una Constitución ajustada al perfil de lo que la sociedad dominicana necesita, con los mayores estándares de enunciación de derechos y garantías, incorporando un catálogo de derechos y garantías no limitativo. Pero hay algo fundamental y como robando las palabras a Radamés, el tiempo en televisión es un tirano, me voy a limitar a lo más trascendental que yo encuentro en esa Constitución, y es la incorporación, la institución de ese gran guardián de los principios constitucionales y ese gran órgano de interpretación, ambas cosas que se encuentran en el Tribunal Constitucional, que permite no solamente ampliar la esfera y el espectro de estos derechos, sino que permite determinar cuáles son los ámbitos de aplicación, cómo deben de reconocerse esos derechos y principalmente la supremacía de esos derechos por encima de cualquier otro. Entonces, la institución del Tribunal Constitucional, que ya por este programa, en este espacio, han venido muchas personas, amigos del programa e importantes juristas, a hablarnos sobre las labores del Tribunal Constitucional en sus diferentes ámbitos, me parece que es uno de los grandes logros y de las grandes conquistas que tiene esta Constitución, si no la principal, porque ella es un logro
y permite asegurar los demás logros en sí misma. O sea, que es el logro de los logros. No, evidentemente que esta Constitución, este logro, yo diría que esta Constitución significó una especie de revolución democrática en República Dominicana, sin lugar a ningún tipo de dudas. Y no solo por la forma en que se realizó esa reforma, que cumplió con una serie de procesos. Primero se iniciaron las consultas populares, donde se llevó a discusión a los diferentes sectores en República Dominicana. Todas las fuerzas vivas de República Dominicana participaron. Yo decía en esa oportunidad, porque nosotros como Ministerio Público en ese momento, y Ramón fue un testigo de primera línea, tuvimos nuestra participación. Incluso recuerdo que nosotros convocamos a un gran plenario del Ministerio Público para de ahí sacar lo que serían nuestras recomendaciones para que fueran incorporadas a esa Constitución. Y ciertamente se acogieron varias de esas recomendaciones que nosotros como Ministerio Público en ese momento realizamos a la comisión que estaba, recuerdo, encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, que asistió incluso a ese gran plenario, primer plenario que se celebra del Ministerio Público en República Dominicana, que lo celebramos en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la verdad es que el proceso, decía yo, en ese momento, era especie de una constituyente sui generis, con participación popular, aunque obviamente, en definitiva, quien tuvo la decisión y quien tenía el mandato legal y constitucional para realizar esa reforma era la Asamblea Nacional. Y efectivamente la Asamblea Nacional fue muy condescendiente, los asambleístas, los legisladores de ese momento fueron muy condescendientes y el liderazgo político nacional se pudo poner de acuerdo y pudo salir esa Constitución. Pero finalmente lo que quería decir era que esa Constitución, sin el Tribunal Constitucional, sin ese órgano de garantía de ella misma, hubiese sido un instrumento en cierta medida fallido en términos de lo que tiene que ver con garantizar la aplicación en la práctica de la misma. Hay que agregar que se nos faltó entre las leyes también la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, sí, que tiene principios de interpretación y también regula garantías tan importantes como el amparo en sus diversas modalidades, y tiene también referencias también al habeas data y al propio habeas corpus, que refiere al Código Procesal Penal. Pero fíjense cómo el impacto de la Constitución, porque como siempre se dice, los derechos valen lo que valen sus garantías. Bueno, el principal garante es precisamente ese Tribunal Constitucional que tenemos en el país. Bien, yo creo que evidentemente vamos a tener que programar otro programa especial en la que incluiremos los otros miembros principalmente para seguir tratando esta reforma tan importante y trascendente y que va a incidir y va a impactar por muchos años en el quehacer institucional de República Dominicana, como lo es la reforma constitucional. Muchas gracias, amigos, por su atención.